Empezamos. Pregunta número uno. Pregunta número uno. Dice, calcular el módulo del vector resultante. Entonces, ustedes saben que para obtener el vector resultante en este tipo de vectores, en el sistema de vectores, lo que tenemos que hacer es, primero, unir a los vectores, ¿cierto? Hacer que los vectores tengan un punto en común, porque acá nosotros observamos que no lo tienen. Ese punto en común tiene que ser justo los orígenes, o sea, hay que hacer coincidir el origen. Para ello, un vector se va a trasladar hacia el otro, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. El de amarillo se traslada al de celeste o el celeste al de amarillo, ¿listo? Cualquiera de los dos. En este caso, el amarillo estamos trasladando. ¿Sí? Y notamos que él va a ser 60. Profesor, ¿por qué él es 60? Porque recuerda que si él vale 75, o sea, todo él vale 75, todo él vale 75, eh, él vale 15, por geometría, tú sabes que este ángulo va a ser la diferencia de ellos, ¿cierto? Ese ángulo tendría que ser la diferencia de ellos, o sea, 75 menos 15, y él valdría pues 60. ¿Está bien? Entonces, es lo importante. Porque recordarás que en todos, para hallar la resultante de dos vectores, es importante tener los módulos de los vectores y también tener el ángulo que forman ellos. O sea, esos tres elementos es importante. Si tú tienes esos tres elementos, puedes utilizar el método del paralelogramo, la fórmula del método del paralelogramo para calcular la resultante. ¿Está bien? Listo, entonces por acá. Ya tenemos el ángulo. Lo que vamos a hacer era trazar pues vectores paralelos o líneas paralelas a esos vectores, ¿no? Su paralela de él es el de acá y su paralela de él es el de acá. Y ahí está la figura paralelográfica que formamos, donde la resultante sería ella. Esta línea roja es la resultante, ¿cierto? Ahí está. ¿Cómo calculamos su valor? Bueno, va a depender de los módulos. El módulo del vector amarillo era 9 y el módulo del vector azul era 9. Entonces recordarás un caso práctico, ¿sí o no? Si yo tenía dos vectores que tenían el mismo módulo y formaban un ángulo de 60 grados, entonces la resultante sería ese módulo común por la raíz de 3. ¿Sí? Módulo común por la raíz de 3. Ya está. Listo. Entonces, si acá tenemos módulo 9, mira, módulo común para los dos, la resultante tendría que ser 9 raíz de 3, ¿cierto? 9 raíz de 3 sería entonces el valor de la resultante, chicos. Ahí está. Ahí está, ¿listo? 9 raíz de 3. Así de sencillo. Profesor, ¿qué hubiera pasado si no tendría valores iguales? Bueno, recuerda que hay otro caso para ellos, ¿cierto? Hemos visto dos casos para vectores que forman ángulo de 60. La primera es que sean iguales, que es la de acá. La siguiente es vectores que estén en razón de lados de 3 y 5. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si sus módulos estarían en razón de 3 y 5? La resultante tendría que ser como 7. ¿Listo? Esos son los dos casos que hemos visto, ¿sí? Ustedes se recordarán. Eso está, ustedes pueden revisar en la parte del tema correspondiente y van a encontrar problemas justo con los dos. Tienes que sean iguales y la resultante sea ese módulo común por la raíz de 3 o que los módulos estén en razón de 3 a 5 y la resultante estaría en razón de 7. ¿Ya? Así es que esos dos casos nada más existen como casos prácticos para ángulo de 60 grados. Muy bien, listo. Entonces, ya tenemos la primera pregunta. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda por acá? ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿Ni una? Ok. Listo, continuamos entonces. Continuamos. Sí, esto estaba fácil. Por ahora todo bien. No, va a estar todo bien. Yo sé que todos los ejercicios van a estar bien. Listo, pregunta número 2 dice, calcular el módulo del vector resultante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos vectores que se asociaban a un sistema cartesiano? Lo recomendable era descomponer. Descomponer a los vectores de tal manera que las componentes que ustedes obtengan se encuentren en el eje horizontal y en el eje vertical. En esos dos ejes tenían que encontrarse los vectores. Entonces, el que se encuentra por acá, que es 10 raíz de 2 su módulo, miren, él forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces, si nosotros queremos descomponerlo, vamos a asociar a un sistema rectangular, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Se observa ahí? ¿Está bien? Se le asocia a un sistema rectangular o un rectángulo nada más donde él es la diagonal, ¿no? Entonces los vectores serían él
que vamos a llamar el vector AX, y el otro, el vector vertical, que se va a llamar el vector AY. ¿Cómo descomponemos a ellos? ¿Cómo los descomponemos a ellos? ¿Ah? Bueno, tenemos dos opciones. La primera opción es utilizar, bueno, la manera formal, ¿no? O sea, lo que nos dice en las fórmulas de descomposición, que un vector horizontal, el vector que está acá, el que es adyacente a él, miren, ¿ah? El que es adyacente, o sea, el que está juntito a él, al ángulo, se va a escribir como el módulo del vector que vas a descomponer por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Eso sería 10 raíz de 2, que es el módulo de este vector descomposición, el que vamos a descomponer, por el coseno de 45, que vale 1/2. ¿Listo? De acá ya ustedes pueden operar y saldría, ¿no? Se va a raíz con raíz de 2 y sale 10. ¿Listo? Eso es el primero. Esa es la primera forma. Lo mismo para el vector vertical, que sería módulo, pero esta vez por el seno. ¿Sí? El módulo de este vector que vas a descomponer por el seno. Ya está, por el seno de 45. Entonces saldría 10 raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Y también se eliminan las raíces y quedaría 10. ¿Listo? ¿Es así? Muy bien. A ver, ahora, ya tendríamos los valores de ellos, ¿sí? Vamos a descomponer ahora al otro vector, que es el que tiene módulo 5 unidades y tiene un ángulo de 37. De la misma forma, ¿cierto? Asociamos un sistema rectangular, trazamos un vector horizontal, pero ahora esta vez hacia la izquierda, y un vector vertical, ¿sí? Hacia arriba. Esto igualito tenemos Bx y tenemos By. Hacemos lo mismo. El que se encuentra adyacente al ángulo, ¿está bien? Sería el módulo del vector que vas a descomponer por el coseno de ese ángulo. O sea, sería 5 por el coseno de 37, que vale 4/5. ¿Listo? Operemos, 5 con 5 se va, y este vector de acá, el vector horizontal, valdría 4. Lo mismo para el vector vertical, pero él sería por el seno. El vector que se opone al ángulo es por el seno. Por eso ponemos 5 por el seno de 53. 5 con 5 se va y quedaría 3. Listo, ya tenemos ellos, chicos. Y por acá, miren, por acá, hay un vector que no lo estamos usando, que vale 9. ¿Listo? Hay un vector que está yendo hacia abajo, que vale 9. Entonces ya tenemos los vectores descompuestos y notamos que hay vectores pues en los dos ejes, tanto en el eje X, el eje horizontal, o en el eje Y. ¿Cuáles son esos vectores? Mira, tenemos el vector que vale 10 a la derecha, que vale 4 a la izquierda, que vale 3 hacia arriba, que vale 10 hacia arriba y que vale 9 hacia abajo. Ya tenemos los vectores descompuestos. ¿Qué hacemos con ellos? Los vamos a reducir según los ejes que nos están dando. En el eje X sería, a ver, en el eje X, eje horizontal, tenemos uno a la izquierda que vale 4 y otro a la derecha que vale 10. Por lo tanto, ellos dos tendríamos que restar, porque están yendo en sentidos opuestos. Siempre restamos el mayor menos el menor. O sea, sería 10 menos 4 y eso daría 6. ¿Y hacia dónde sería? Hacia la derecha, ¿listo? Hacia la derecha, porque el mayor indicaba hacia dónde iba a quedar dirigido el vector resultante. En la vertical, en el eje Y, vas a sumar ellos dos porque están yendo en el mismo sentido. Mira, los dos están yendo hacia arriba, sería 3 más 10 son 9, y se resta con el que va hacia abajo, perdón, 10 más 3 son 13, y se resta con el que va hacia abajo, que es 9. Entonces tendrías 10 más 3 menos 9. Eso nos está dando 4, ¿cierto? Ya está. Entonces tienes hacia arriba 4 y hacia la derecha 6. Profesor, ¿por qué hacia arriba? Porque ellos dos, la suma de ellos dos es mayor. Es el mayor entre los vectores verticales. Esa suma es 13 y el de abajo es 9. Ah, él es mayor, por lo tanto tiene que ir hacia arriba. Quedaría 4 y 6. Luego ustedes, para calcular la resultante, ¿qué hacen? Igual asociamos un sistema rectangular, trazamos la resultante y lo calculamos como si fuese Pitágoras, ¿cierto? Sería la resultante raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto saldría raíz de 52, que es 4 por 13, o sea, 2 raíz de 13. Ahí tendríamos la resultante para este conjunto de vectores. ¿Listos? ¿Está bien? A ver, ¿alguna pregunta, por favor, chicos, acá? Ya, ¿qué partecita? ¿Qué partecita? No me vas a decir todo, pero...
¿O sí? Mm, acá, a ver, a ver. Ah, sí, disculpen. Bueno, gracias. Acá hay un error. Acá hay un error. Gracias, gracias. Tiene razón. Acá es, chicos, seno de 37. Miren, no se han dado cuenta. Listo. Entonces quedaría de esa forma, ¿no? Ya está corregido. Es 37 por si acaso, ¿eh? Es 37, no es 53. 37. Listo, a ver. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Nada, chicos, ¿no hay preguntas? Ok, listo. Continuamos entonces. Pregunta 3. Pasamos a la parte de MRU. ¿Está bien? Tema de MRU. Recuerden que en el MRU lo único que tenemos que recordar tal vez es la ecuación, que dice distancia es igual a velocidad o rapidez por tiempo, ¿no? Listo con él. Y lo demás es análisis. Recordamos que en un MRU la rapidez es constante, quiere decir que una persona va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Muy bien. Una vez que recordemos la ecuación, ya podemos ir planteando el problema. Es bueno plantearlo, si es posible graficarlo, para poder resolver. Entonces el problema dice, un niño desarrolla un MRU recorriendo 600 metros en 30 segundos. Eso quiere decir que su distancia que él va a recorrer es 600 metros. Distancia 600 metros. Y si lo hace en 30 segundos, quiere decir que es el tiempo. ¿Sí? Distancia, tiempo. Entonces ya está, ya tenemos, nos piden la rapidez. Ya está, recordarás que la distancia es rapidez por tiempo. O sea, la distancia es 600, la rapidez queremos calcular y el tiempo es 30. El 30 pasa a dividir y sería 600 entre el 30 y tendrías 20 metros por segundo. Esta sería la respuesta a esta pregunta, chicos. Así de sencillo, miren. ¿Saben? Así de sencillo para comenzar con un problema de MRI. Muy bien. Siguiente pregunta. Creo que eso ha estado sencillo. Pregunta 4. Dice lo siguiente. Si un tren de 150 metros de longitud viaja con velocidad constante de módulo 40, ¿qué tiempo en segundos demorará en cruzar completamente el túnel? De 130 metros. Entonces recuerden que teníamos que ponernos nosotros en los casos de que el tren iba a iniciar a cruzar el túnel, o sea, el inicio del movimiento, el inicio del análisis va a empezar cuando el tren va a iniciar el cruce. Todavía no lo cruza, está empezando recién. Y terminará nuestro análisis cuando ya lo haya cruzado. Entonces, en este caso, al inicio teníamos que el tren se mueve con 40 metros por segundo, lo dice ahí, que sus distancias son de 150 metros y cuando él cruce el tren, mira, cuando él cruce el tren, va a encontrarse en esta posición. Entonces, la posición inicial se encuentra por acá y la posición final se encuentra por acá. Pero también habíamos dicho que el tren era un cuerpo muy grande como para poder analizarlo a él completamente. ¿Qué se hacía y se recomendaba? Era considerar solamente un punto de este tren. Este punto, ¿dónde lo podíamos ubicar? En cualquier parte del tren, pero siempre va a tener que estar en esta posición respecto al tren. Ahora, nosotros estamos colocando un punto acá, en la parte final, mira. ¿Sí? Un punto en la parte final. Entonces, cuando el tren cruce, vamos a analizar el movimiento del punto, no del tren completo. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que el tren haya cruzado completamente el túnel. ¿Está bien? El tren empezó acá, el punto estaba acá. El tren ha cruzado el túnel completamente y ahora el punto está acá. Ahora analizamos el movimiento de este punto. El punto pasó de esta posición a esta posición y va a demorar un tiempo T, que es justo lo que nos están preguntando, el tiempo que demora en cruzar completamente el túnel. Ese tiempo es el tiempo que va a haber que demora este punto para pasar a esta otra posición. ¿Listo? El tren tiene 150 metros de longitud, ¿sí? Y el túnel tiene 130. Entonces, si nosotros analizamos el movimiento del punto rojo, vamos a decir que ha recorrido 150 más 130, ¿cierto? En total habría recorrido 280 metros, exacto. Muy bien, ahora vamos a estudiar o justamente vamos a resolver en función del movimiento de ese punto.
Decimos que la distancia es igual a velocidad por tiempo, ya ustedes saben. La distancia recorrida es de 280. La rapidez del túnel es la misma, perdón, la rapidez del tren es la misma que la del punto, porque el punto pertenece al tren, ¿sí o no? Por lo tanto, adopta esa velocidad. Entonces sería 40 por tiempo. El tiempo valdría 240 entre 40 y eso vale 7 segundos. Esos 7 segundos es lo que demora el punto en pasar de esta posición a esta posición, que implica que el tren haya cruzado completamente al túnel. ¿Está bien? Listo. De esta forma, entonces, sería la solución para esta pregunta, chicos. ¿Alguna duda, por favor? ¿Algo que consultar? Pregunten, chicos. Dudas. Ok. Sí. Ok. Todo claro, mencionó. Listo, está bien. Entonces están preparados ya para el examen. Pero de una vez creo que ya tomamos el examen, ¿no? Muy bien. Sigamos, chicos. Pregunta número 5. A ver, dice, dos móviles con velocidades constantes de módulos 20 y 36 metros por segundo parten de un mismo punto simultáneamente y se mueven en la misma recta, alejándose el uno del otro en dirección contraria. ¿Después de cuánto tiempo estarán separados 14 kilómetros? Ya, entonces miren por acá. Tenemos dos móviles, ¿listo? Que van a tener velocidades de 20 y de 36. Parten de este mismo punto, de esta misma posición, se mueven en la misma línea recta, pero alejándose. O sea, quiere decir que hay uno que se va hacia una dirección, otro en dirección contraria, ¿no? Se mueven en sentidos opuestos. ¿Está bien? Listo, dice, ahora, ¿después de cuánto tiempo estarán separados 14 metros? Vamos a analizar el movimiento, miren, ahí está. Las dos esferitas se han separado. ¿Listo? Uno se fue a la derecha, uno a la izquierda. No sabemos si el más rápido va a la derecha o a la izquierda. Simplemente sabemos que se van en sentidos opuestos. Y ahora nos están preguntando cuánto tiempo tiene que pasar para que ellos estén separados 14 kilómetros. Muy bien. Entonces podemos decir que el tiempo que demora esta esferita en llegar a esta posición es el mismo tiempo que demora esta esferita en llegar a esta posición. ¿Sí? Los tiempos tienen que ser iguales porque son movimientos simultáneos. Entonces, nosotros, sí, así es, los dos son test. Nosotros podríamos representar la distancia recorrida en función a sus velocidades y a sus tiempos, ¿no? Sabiendo que todo vale 14 kilómetros, que equivale pues a 14.000 metros, ¿cierto? Ya está. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Si nosotros queremos representar el recorrido de esta primera esferita que tiene velocidad de 20 metros por segundo, ustedes van a decir, la distancia 1, vamos a llamar distancia 1 a él, se calcula como rapidez por tiempo. O sea, sería 20 por t. ¿Listo? Y la distancia 2 para la siguiente esferita sería rapidez por tiempo, o sea, 36t. Y esas dos distancias sumadas debe ser igual a la distancia de separación. O sea, D1 más D2 es igual a 14.000. ¿Está bien? D1 más D2 igual. A ver, si ustedes suman entonces D1 más D2, debe dar la distancia total que es 14.000. Sería 20t más 36t, 14.000, 56t, 14.000 y el tiempo vale 250 segundos. ¿Listo? Que si desean, pues ustedes lo pasan a minutos o lo pasan a horas, ¿no? Eso ya dependiendo de las alternativas que se presenten. Muy bien, esa sería la respuesta entonces a esta pregunta, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo claro? Ok. Sí, está sencillo, ¿cierto? Está sencillo. Está bien sencillo, chicos, para que ustedes puedan resolverlo solos en el momento del examen. Pasemos a la número 6. Listo. Dice, un móvil que experimenta MRV aumenta su rapidez de 108 kilómetros por hora a 342 kilómetros por hora en 13 segundos. Miren, o sea, sus rapideces van a ir aumentando. Y eso es lógico porque estamos hablando de un MRV. Y recuerda que en un MRV hay una magnitud muy importante que hace cambiar la velocidad. Ella es la aceleración, ¿cierto? La aceleración hace cambiar la rapidez
de manera constante en tiempos iguales, ¿no? O sea, la velocidad va a aumentar en un mismo valor en tiempos iguales. Listo, entonces nosotros decimos por acá, si graficamos el problema, tendríamos, miren, tendríamos dos casos. En el caso inicial, su rapidez va a ser de 108 kilómetros, pero nosotros hemos dicho que trabajemos en el sistema internacional. Además que a nosotros nos piden, miren, nos pide como respuesta el módulo de la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Para que la aceleración salga en metros por segundo al cuadrado, la rapidez tiene que estar en metros por segundo. Por eso es que decimos 108 kilómetros por hora, lo vamos a transformar a metros por segundo multiplicando por 5 sobre 18. Muy bien. Entonces simplificamos por acá, 18ava, 18ava, 18ava dele 6, 6 por 5 sale 30. 30 metros por segundo sería la velocidad inicial. Y dice que va a aumentar hasta 342, también kilómetros por hora. Entonces, y de la misma forma vamos a multiplicar por 5 sobre 18, sacamos 18ava, 18ava, y esto te quedaría 95, ¿sí? Porque 342 entre 18 me sale 19, ¿cierto? 19. Y 19 por 5 es 95. ¿Está bien? 95, listo. Ya tenemos entonces las dos rapideces. El vale 30 y el vale 95. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el tiempo que demora en aumentar de esta rapidez a esta otra rapidez es de 13 segundos. Entonces, nos piden la aceleración. Muy bien. Habíamos mencionado que para poder elegir la ecuación correcta en el uso de un problema con MRV, dependía de lo que no teníamos. ¿Qué cosa es lo que no teníamos acá? Recuerda que son 5 elementos que va a tener todo movimiento rectilíneo uniformemente variado el más simple posible. ¿Cuáles eran esos 5 elementos? Así es, la distancia. Este valor de la distancia, estoy poniendo por acá, no lo tenemos de dato, ni siquiera nos piden nada sobre él. Por lo tanto, al no mencionarlo, simplemente lo utilizamos para elegir qué ecuación emplearemos en el desarrollo de este problema. ¿Listo? De estas ecuaciones que ustedes las conocen ya de memoria, la que no contiene la distancia es el primero. Entonces decimos, ahí está, la ecuación que vamos a utilizar sería velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Recuerde que se pone más porque la rapidez está pasando de 30 a 95. O sea, está aumentando. ¿Está bien? Reemplazamos, tendríamos rapidez final 90, rapidez inicial 30, aceleración es lo que queremos y el tiempo vale 13. ¿Listo? Las unidades ya no nos preocupamos porque hemos puesto todo en el sistema internacional. Operando, saldría muy bien. El 30 pasa a restar, saldría 65. El 13 pasa a dividir y 65 entre 13 te da 5 metros por segundo al cuadrado, chicos. 5 metros por segundo al cuadrado. Así es. ¿Listo? Eso sería la respuesta a esta pregunta, ¿saben? ¿Alguna duda, alguna consulta? Pregunten, chicos. Ok, listo, está bien, está bien. No hay problema, no hay problema. Si no hay problema, si está todo claro, perfecto. Pasemos a la número 7. Dice, un auto que desarrolla MRV parte con una rapidez de 3 metros por segundo y una aceleración de módulo 6 metros por segundo al cuadrado. Calcular la distancia en que recorrió 9 metros. Entonces, de la misma forma, chicos, graficamos, ¿sí? Un auto va a desarrollar MRU, parte con una rapidez de 3 metros por segundo, una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado, y nos preguntan qué distancia va a recorrer en 9 segundos. Entonces, el auto, ahí está, se ha movido, pasó de esta posición a esta posición, y queremos calcular la distancia recorrida. ¿Listo? Pero algo que también tienen que tener en cuenta es que esta rapidez, como está bajo el efecto de una aceleración, en 9 segundos esta rapidez ha aumentado, ¿no? Por acá tendrá una rapidez diferente a ella, ¿no? Ya que va a aumentar. Pero tampoco no nos piden nada sobre él. Nos están pidiendo la distancia. Entonces, como justo lo observamos, la que no interviene, no va a intervenir en el problema es esta rapidez final. ¿Listo? Y utilizamos pues la fórmula que dice distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué más y no menos? Porque está acelerando.
¿Listo? Él dice que el auto va a acelerar. Profesor, ¿y cómo sería que con negativo? Diría desacelera o frena. Ahí podríamos utilizar el negativo. Entonces, reemplazando, saldría que la distancia sería igual a la rapidez inicial que vale 3 por el tiempo 9, más un medio de la aceleración que vale 6 por el tiempo 9 al cuadrado. Operando quedaría 27 más 6 entre 2, se puede simplificar, sale 3, 3 por 81, y esto estaría dando 270, a ver, ¿sí? Confirme, por favor, sí, ¿no? 270, esto. 243 más 27, 270. Perfecto, ya está. Listo. ¿Por qué usamos esta fórmula? Porque recuerda que acá el elemento que no tenemos es la velocidad final. Y en esta ecuación justo no aparece velocidad final, pues, ¿no? Por eso es que usamos. Recuerda que las ecuaciones a utilizar van a depender de lo que ustedes no tengan. No depende de lo que tienes, depende de lo que te falta más bien. ¿Ya? Y en este caso nos está faltando la rapidez final, por eso utilizamos esta ecuación. ¿Listo, chicos? Muy bien. Listo. Pasemos a la pregunta número 8. Dice lo siguiente. Un automóvil se desplaza en línea recta con una rapidez de módulo de 36 kilómetros por hora. Si se le aplican los frenos de manera tal que desacelera uniformemente durante 8 segundos hasta detenerse, ¿qué distancia recorre en ese tiempo? Oye, vamos a graficar de nuevo. Tenemos un automóvil en línea recta, se está desplazando con una rapidez de 36 kilómetros por hora. ¿Está bien? Se aplican los frenos, se empieza a frenar y la velocidad va a ir disminuyendo, ¿cierto? Si ya ustedes se dan cuenta porque está pisando los frenos. De tal manera dice que va a desacelerar uniformemente durante 8 segundos, hasta que se detiene. O sea, su recorrido es 8 segundos y el cuerpo ya se detuvo. ¿Sí? El cuerpo ya se detuvo. Si se ha detenido, chicos, quiere decir que su rapidez final va a ser 0. Solamente ahí podríamos decir que él ya no se está moviendo, se detuvo. Y ha demorado pues 8 segundos como estamos viendo. Lo que nos piden es calcular la distancia. Entonces, profesor, tenemos los 5 elementos. ¿Cuál utilizamos? Bueno, como usted le está pidiendo cuánto es la distancia, la distancia, a pesar que no tiene, es parte del problema, porque te está pidiendo calcular. Entonces, ¿qué cosa no vas a tener en el problema? No vas a tener aceleración. ¿Sí? Profesor, pero si está aplicando los frenos, claro, podrías calcularlo, pero no va a intervenir en la solución de nuestro problema. Entonces tenemos velocidad inicial, velocidad final, tiempo y distancia. La ecuación para ello sería, antes de ello, chicos, la velocidad está en kilómetros por hora, 36 kilómetros por hora. Lo pasamos a metros por segundo multiplicando por 5 sobre 18. 18ava quedaría 2 por 5, 10 metros por segundo. Él vale 10. ¿Está bien? Ahora calculamos o empleamos la ecuación que no tiene rapidez final. ¿Listo? O perdón, que no tiene aceleración. Sería distancia igual a velocidad inicial por velocidad final más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Reemplazando sería velocidad inicial 10, aceleración 0, eso entre 2, velocidad final 0, eso entre 2 y por el tiempo. Operemos, quedaría 10 entre 2 vale 5, y 5 por 8, 40 metros de desplazamiento. Eso sería la distancia que se ha desplazado el auto hasta que se ha detenido. ¿Está bien? Listo. ¿Preguntas, por favor, acá? ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Ok. Listo. Bien. Esto es el último ejercicio, chicos. Así de sencillo, entonces,